11, 10 minutos, continuamos en la brújula de la semana y uno de los temas que, bueno, teníamos presente en el editorial del comienzo y que tenemos presente desde que comenzó el juicio porque entendíamos era uno de los juicios más importantes de la provincia por todo lo que implica, más allá de lo personal y lo particular del caso, es el caso Paula Perazzi, ¿no? Esta semana se conocieron las definiciones de los jueces, la sentencia de los jueces que absolvió a los 9 imputados del caso que habían sido imputados por organizar la desaparición de Paula Perazzi. Según las hipótesis de la Fiscalía, una desaparición forzada que llevó a un aborto clandestino que le provocó la muerte a Paula Perazzi. Decíamos, la verdad causó mucho dolor, causó mucha indignación. La jueza, una de las 3 jueces que dieron la absolución, puso el centro de su fallo. Todavía no se conocen los fundamentos, que se conocerán en los próximos días, pero puso el centro del fallo en la idea de que había sido deficiente la investigación y de que no había pruebas para llevar esto adelante. Nosotros, más allá de la cuestión legal y de la cuestión vinculada al juicio, nos interesaba tener la palabra de Juan Nobile, quien es miembro del equipo de antropología forense de la Argentina, que en 2015 fue convocado para buscar el cuerpo de Paula Perazzi y participó de la investigación, pero además, por ser un hombre de la zona, hoy está trabajando en Tucumán. Tenemos el agrado de que podemos tenerlo en contacto vía Skype, pero digo, conocía el tema y además nos interesaba saber la investigación social en torno a esto y algunas definiciones que daba y que dio también participando de este juicio. Juan, ¿estás ahí del otro lado? Sí, los escucho perfectamente. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás laburando en Tucumán, pero bueno, nos parecía interesante poder dar una perspectiva y una mirada, primero más allá de lo legal, ¿no? Pensando en que fuiste parte en una etapa de la investigación y que hoy es una de las discusiones en torno a esto. A mí me gustaba un planteo que había leído que vos hiciste, digo, ¿se puede pensar en que esto tiene que ver con la investigación? ¿Se puede pensar en que esto tiene que ver con una organización? ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira, en primer lugar yo creo que estamos ante quizás una de las injusticias más grandes que se haya cometido en la historia de la provincia de Santa Fe. Porque este caso ya desde el vamos, desde que una persona va a denunciar la desaparición de su hija, ya es atendido por el sistema judicial con una respuesta que mínimamente tendría que haber sido investigada, ¿no es cierto? El juez le dice al señor Perazzi, convengamos que tu hija es una torranta, ya va a aparecer, y tremendo. Eso se sostuvo durante prácticamente un año, ¿no es cierto? Y obviamente que lo que planteábamos en el juicio es que las estructuras desaparecedoras de alguna manera lo que generan es precisamente toda una serie de incertidumbres que tienden a eso, ¿no es cierto? Con lo cual podemos pretender en este tipo de casos que tienen semejante complejidad, investigarlos como si fueran crímenes comunes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, nosotros un poco planteábamos eso. Lo que es increíble es que la estructura de la justicia santafesina no le pueda dar respuestas, ¿no es cierto?, a una persona. El señor Filoco, que fue quien empezó la investigación, en el tiempo clave... Hola. Hola. Sí. Ah, ahí te escucho. Sí, te escucho. Bien. No, decía que el señor Filoco en lo que fue la investigación en el tiempo clave, que era el inicio de la investigación, sostuvo una hipótesis y aparte no cumpliendo para nada con los deberes de funcionario público, y fue mencionado 2 veces en todo el proceso, 2 veces. Primero por el juez Prunoto. El juez Prunoto, cuando en una audiencia para pedir la excarcelación de quienes estaban detenidos, él fundamenta que él daba la excarcelación porque Filoco no investigó absolutamente nada. Y fue mencionado también en el juicio por los policías que decían precisamente, bueno, nosotros queríamos investigar, pero Filoco sostenía que Paula era una loquita y que llegó a aparecer. Perdón, Juan, te interrumpo. Increíble. Sí. No, terminame la idea.
No, lo que es increíble es que desde el vamos, ¿no es cierto?, este señor no haya sido ni por la misma estructura judicial, ni siquiera llamado, ¿no es cierto?, a declarar, y también, ¿no es cierto?, ser investigado. No, pensaba en eso, como si nada. pensaba en eso porque en el discurso de la jueza que fue la voz cantante, digamos, de este tribunal que absolvió a los acusados, se hablaba mucho de la impericia de la fiscalía, pero digo, quedaba fuera de la perspectiva que este es un caso que inició con el sistema procesal anterior de Santa Fe, donde la responsabilidad de investigar estaba sobre los jueces, no sobre los fiscales. Digo, y pareciera que no existe eso, ¿no?, en esta discusión. No, exactamente, la responsabilidad estaba en principio sobre Filoco, y ya te digo, en 2 oportunidades se lo menciona a él como el responsable directo de la falta de investigación, pero no es que lo menciona esto Perazzi, lo mencionan dos funcionarios de la estructura judicial santafesina. Claro. Están diciendo, este señor no investigó, o investigó mal. Y por eso, digamos, ahí tenés una ventana de tiempo, que es prácticamente un año, que es la ventana de tiempo que la investigación, obviamente, que a medida que pasa el tiempo es mucho más difícil obtener resultados, pruebas. Paula Perazzi desaparece del centro de la ciudad de San Lorenzo un día domingo, entre las 19 y las 21 horas. No puede ser que no haya un solo elemento para ver qué pasó esa noche, para ir a buscar cámaras, no hay nada de eso, absolutamente nada. En el trabajo que hicieron ustedes, en el trabajo, digo, sí, investigativo, recordemos un poquito, tuvo que ver también con la posibilidad de que estuviese en una cava el cuerpo de Paula, sí, pero digo, el tiempo es casi clave, ¿no?, en el trabajo forense. El tiempo es clave. Nosotros ingresamos en la causa 4 años después de iniciada, y lo que hacemos siempre, bueno, es como un doble trabajo, ¿no? Un trabajo técnico, directamente vinculado a la parte de excavación, en la búsqueda sobre un posible lugar denunciado, ¿no?, de que puedan estar los restos. Y por otra parte lo que hacemos es el trabajo etnográfico, lo que nosotros llamamos, bueno, toda la investigación o la construcción social que se va generando sobre el caso, ¿no? En ese sentido había muchos vecinos de la zona que decían que en esa cava podía ser, porque se tiraban muchas cosas, que no había ningún tipo de control, eso lo podíamos chequear también en la excavación. Había habido pericias previas por parte de policía provincial buscando en hornos de ladrillo muy cercanos a la cava. Entonces se generaba, digamos, una hipótesis que podía llegar a ser plausible, también en un contexto donde prácticamente no había ninguna hipótesis certera, ¿no es cierto? Claro. Y la construcción social también nos llevaba siempre, ¿no es cierto?, a que, bueno, fundamentalmente, y eso también fue planteado en el juicio, que había una estructura policial que se podía llegar a dedicar a esto, que de hecho se dedicaba y que bueno, que podía pasar, ¿no es cierto? Si uno analiza cómo ve la sociedad sanlorencina a la policía, realmente es terrible, es una de las imágenes y conceptualizadas como algo directamente una estructura administrativa del delito. Cuando vos decís la construcción social, cuando vos decís que relevaron la construcción social, digo, estamos hablando de entrevistas a vecinos, ¿sabés por qué te lo pregunto? ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque incluso para preguntarte qué rol tiene en la investigación, según tu experiencia, que tiene que ver no solo con Argentina, sino con pensar la dictadura, pensar lo que ha dejado aquí en otros países, digo, ¿cuál es el rol que cumple? Porque la jueza dice, no podemos condenar por el imaginario social, te diría, lo pone en un rol contrapuesto a la verdad o a la búsqueda de la verdad. ¿Cómo lo piensan ustedes esa construcción social? No, lo que pasa es que esa construcción social sobre las miradas acerca de los actores principales implicados en este caso estaba concatenada también a lo que es el inicio de la investigación y a estar vinculada a una serie de sucesos y hechos que toda esta construcción social sí los vinculaba, ¿no es cierto?, a los actores y a los imputados principales. No estaba aislada. Lo que pasa es que nosotros, en términos de juicios por delitos de lesa humanidad, por ejemplo, bueno, lo que se ha aprendido en todo este tiempo, obviamente que no hay muchos de los cuerpos que son que son también cuerpos que se ponen a disposición de la justicia, de gente que está desaparecida, ¿no es cierto?,
y la forma de juzgar habla precisamente de toda esa estructuración social y que hay precisamente una estructura desaparecedora y se logra probar la sistemática de esa estructura desaparecedora. Claro. Lo que no se puede pedir es, a ver, está el arma que disparó, está el proyectil que disparó, están las huellas digitales, porque obviamente que el tiempo que pasa impide todo eso. Pero hay ejemplos, muchos ejemplos de juicios que se han llevado a cabo, que no se han hallado los cuerpos, y en los cuales sí se demuestra de que hay precisamente una estructura que generó la desaparición. Es más, genera una pena mucho más grande, ¿no es cierto? Y vos te da la sensación, digo, cuando vos lo planteas así, digo, da la sensación de que uno podría comparar aquellos argumentos con estos, ¿no? La idea de que si no está el cuerpo no hay delito. Digo, un argumento fuerte y que se utilizó mucho durante la dictadura en la Argentina y en otros países. Digo, pareciera ser esa la discusión que hoy deja planteado esta absolución. Sí, vos sabés que es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo porque los indicios que se van estructurando en una investigación de estas características y con la complejidad que tiene, evidentemente, ¿no es cierto?, llevan a que sí, en determinados casos no vas a encontrar directamente la prueba cuando ya pasaron 7 años y medio, ¿no es cierto?, de los hechos, pero sí podés encontrar hilos que te conduzcan, ¿no es cierto?, en una estructuración para lograr la desaparición. Y el fundamento sí es muy similar a esto. Bueno, si no hay cuerpo, no hay escena del crimen, no tenemos pruebas para imputar o para condenar a quienes están imputados en este momento, ¿no? Y la jurisprudencia en otros casos similares ha marcado, ¿no es cierto?, otro tipo de dictámenes. Pero claro, bueno, no sé por qué aquí se ha dado este dictamen. Hay que ver bien los fundamentos ahora que esboce este tribunal. Lo concreto es que la estructura judicial santafesina está, o sea, en este caso, en el caso Paula Perazzi, es un antes y un después, es lo más bochornoso que hay en la historia de la investigación y lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una familia esperando justicia por algo que, bueno, que quede en este punto, ¿no?, donde no sabe qué pasó con Paula, no hay ningún detenido, no se puede acusar a nadie porque el estado de la causa es ese. Bueno, no está el cuerpo, no hay escena del crimen, es muy difícil. Lo que no acuerdo directamente para nada en esto de que no hay crimen perfecto, hay que mejorar la investigación, hay investigaciones a eso iba a ir, perdón que te interrumpa. Digo, claro, porque la pregunta es, hay dos, escuchaba al fiscal hablar, ¿no? Digo, una idea es que las pruebas son débiles, que estuvo mal la investigación. Pero digo, por otro lado, en realidad lo que plantea la Fiscalía es que hay pruebas suficientes, es que la investigación se hizo más allá de las trabas y más allá de que se está pidiendo que quienes hacían la investigación son parte de los juzgados, además, como es el caso de la policía. Digo, la culpa en todo caso es de los mismos juzgados, pero digo, por otro lado, hay pruebas que da la sensación que no se han tenido en cuenta. Exactamente. Yo cuando leí el expediente me parecía que hay algunos imputados había prueba suficiente porque hay versiones y mentiras iniciales, que ellos declaran una cosa, después otra. Hubo casos, bueno, entre los mismos testigos, ¿no?, que firman haber dicho que, bueno, que había pasado concretamente algo y después ahora dicen otra cosa. O sea, hay algunos elementos y por lo menos para pensar que hay una organización. Sí, hay elementos para pensar, obviamente, que hay una organización y hay elementos como para no haber generado una absolución total de todos. Me parece que ahí, digamos, y lo que puedo decir que sí puede haber en parte una deficiencia de la investigación, pero no por parte de la Fiscalía, sino precisamente hay una deficiencia de la investigación por el juez y quienes investigan bajo las órdenes del juez, que era toda la estructura policial.
al haber eso de inicio, que son después los principales acusados como implicados, obviamente que va a haber una deficiencia en la investigación. Eso es una obviedad, pero no amerita tampoco, porque ahí hay una responsabilidad en la deficiencia de la investigación, que es precisamente de quienes están sentados ahí como acusados de eso. Juan, para adelante, ¿cómo lo ves? Digo, porque así como está, es un antecedente que preocupa, ¿no? Que da miedo, te diría, más que preocupa. Sí, la verdad que por eso digo que me parece que es uno de los actos de injusticia más grandes que se produjo en la historia de la provincia de Santa Fe, porque deja un precedente y deja un antecedente en el cual, si vos haces más o menos bien las cosas y tenés una estructura para hacerlo, bueno, zafaste. Y bueno, más allá de que siempre se ha notado una si se quiere, impericia o falta de estructura como para investigar delitos más complejos por parte de la justicia santafesina, ¿no? Más allá de eso, digamos que el precedente que sienta es terrible. Y sobre todo porque, ya te digo, queda un acto absoluto de injusticia. Porque una persona que le desaparece la hija, que va a denunciar, y el funcionario judicial que tiene que responder y darle respuestas a esa denuncia, ya de por sí le dice: tu hija es una atorranta, ya va a aparecer. Y, o sea, ya desde el vamos, y dejar eso sin ningún sin tipo sancionar, sin accionar, o sea, dejarlo al juez Filoco, sin, por lo menos, no sé qué es lo que tienen que accionar o cuál sería el procedimiento, como para, a este señor hay que juzgarlo. Claro. Hay que juzgarlo porque porque no solo lo dijo Peracia eso, o sea, este señor hay que juzgarlo por incumplimiento de deberes. Hola. A ver, se trabajo escucha. De él, compañeros de trabajo de él, como el señor Prunoto y ahora el tribunal que dicta esta sentencia, están afirmando eso, están afirmando una falta total, no solo de tener un don de gente, porque no se le puede responder absolutamente a nadie lo que él le respondió al señor Perazzi, sino que obviamente mantuvo una investigación durante un año con una hipótesis que sí hay toda una construcción social que hizo él en relación a la figura de la mujer, en relación a la figura de una mujer que puede llegar a tener relaciones extramatrimoniales. Claro. Y bajo eso se perdió un año de investigación. No, incluso digo, toda la contradicción que implica, digo, que el resultado, vamos a ver con los fundamentos, pero digo, un tribunal de jueces que dice: no hay presos porque no se investigó bien, pero a la vez no hay ninguna mención ni sanción para aquellos que no investigaron bien, que en principio y en la etapa más importante fueron los jueces. Exactamente. Yo realmente no entiendo cómo el señor juez Filoco no tuvo ni siquiera nunca que dar respuesta a absolutamente nada de esto. Eso me parece que eso deja un precedente tremendo en la estructura judicial de la provincia. Juan, eso me parece que es tremendo. Sí. Te agradecemos, la verdad, muchísimo este ratito de charla. Para nosotros es un gustazo. Conocemos además tu pasión por no solo por este laburo, sino, digo, por la cuestión en particular, siendo también alguien de la zona. Y la verdad queríamos tener tu palabra y bueno, te agradecemos un montón. No, por favor, ustedes han sido muy, muy amables. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo grande. Charlamos con Juan Nobile del equipo argentino de antropología forense. Bueno, parte de la investigación, que es lo que está en cuestión ahora, ¿no? Me parece que era interesante esa mirada, sacándose un poquito la bronca, sacándose un poquito la tristeza, poder pensar en concreto qué implica este fallo, ¿no? Socialmente, qué implica, qué antecedente genera este fallo y por qué ahí un poquito vamos a encontrar las razones por las que genera tanta bronca e indignación también.